Los médicos ya habían firmado el acta de defunción. Alejandro Montemayor, implacable empresario, estaba clínicamente muerto. Su sobrino Felipe exigía la herencia. Nadie reparó en Lucía, de 4 años, hija de la empleada de limpieza. Se soltó, entró a la habitación y se recostó sobre el pecho del difunto. Los monitores emitieron un latido. Alejandro abrió los ojos. El milagro desató un torbellino legal que reescribió el destino de una fortuna y creó una familia inesperada. ¿Qué ocurrió realmente en la habitación 304? ¿Un milagro o un error médico? El regreso de Alejandro Montemayor reveló un imperio familiar al borde del colapso y a una niña cuya inocencia se convirtió en la llave de una fortuna. Pero para entender esa noche, primero hay que conocer al hombre que estaba a punto de perderlo todo. Para entender esa noche, primero hay que conocer a Alejandro Montemayor. 72 años, dueño de Grupo Montemayor, un imperio que comenzó con 2 camiones de carga en 1973 y que ahora incluía bienes raíces, telecomunicaciones y la mina de plata más productiva del estado de Zacatecas. Su fortuna superaba los 1.800 millones de dólares, pero su patrimonio más valioso era la reputación de ser un hombre que nunca había perdido una negociación. En los directorios empresariales lo llamaban el alacrán porque cada trato terminaba con la otra parte aplastada contra la mesa. No tenía hijos, nunca se casó de nuevo tras enviudar en 1991, y su círculo de confianza era mínimo. El único pariente que había logrado infiltrarse fue su sobrino Felipe, un ambicioso vicepresidente de operaciones de 37 años que cada lunes asistía al comedor privado de la mansión en Las Lomas con una sonrisa impecable y un portafolios lleno de propuestas que siempre dejaban su propio nombre en la línea de sucesión. Felipe Montemayor llevaba casi una década preparando el relevo. El personal de la casa murmuraba que el joven señor revisaba con demasiado interés los informes médicos de su tío y que alguna vez había insinuado, durante una cena de fin de año, que la empresa necesitaba una presidencia más moderna. Alejandro, sin embargo, no pensaba retirarse. El alacrán seguía dirigiendo cada junta directiva con el mismo temple de hierro y despreciaba la debilidad. Pero los hombres de hierro también tienen arterias vulnerables. La mañana del 14 de noviembre, mientras desayunaba solo en la terraza, sintió un mareo súbito. Ignoró la señal. 3 horas después, durante una reunión con inversionistas árabes, las palabras se le trabucaron. Su mano izquierda dejó caer la pluma Montblanc y se desplomó sobre la mesa de caoba. El diagnóstico fue fulminante. Hemorragia cerebral masiva. Lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángeles del Pedregal, el mismo centro donde los millonarios mexicanos van a morir rodeados de la mejor tecnología que el dinero puede comprar. El equipo neurológico activó el protocolo de emergencia, pero el daño era extenso. A las 7 de la noche, el doctor Ernesto Padilla, jefe de cuidados intensivos, pidió silencio en la habitación. Los monitores mostraron una línea plana durante 4 minutos. El electroencefalograma no registró actividad. El neurólogo de guardia pronunció las palabras que vacían una habitación. Señores, es hora de declarar la muerte clínica. La noticia corrió por los pasillos como un reguero de pólvora. En la sala de espera, Felipe Montemayor soltó un suspiro contenido, se ajustó el nudo de la corbata y pidió a su asistente que localizara a los abogados sucesorios. Pero en aquella sala también había alguien más. Rosa, la empleada de limpieza del turno de noche, había llevado a su hija Lucía al trabajo porque la guardería había cerrado por una emergencia sanitaria. La niña, de 4 años, tenía un oso de peluche desgastado y la mirada curiosa de quien todavía cree que los pasillos de un hospital esconden secretos mágicos. Mientras su madre enceraba el suelo con movimientos mecánicos, Lucía observaba la puerta entreabierta de la habitación, hipnotizada por el silencio que emanaba de allí. Y en el momento exacto en que el doctor retiró el estetoscopio del pecho de Alejandro, la pequeña soltó la mano de su madre. Nadie la vio avanzar. Nadie la vio avanzar. La puerta era un rectángulo de luz blanca que la hipnotizó. Lucía soltó la mano de Rosa justo cuando su madre se agachó a recoger un guante quirúrgico caído.
La niña empujó la puerta con la misma suavidad con que abría la nevera de casa, sin hacer ruido. Recorrió los 3 metros de linóleo que la separaban de la cama. El hombre del traje caro tenía los ojos cerrados. Sobre la mesita auxiliar descansaba el acta de defunción. Lucía no sabía leer, pero entendía que aquel hombre se había quedado solo, y la soledad le dolía. Escaló la cama con movimientos torpes, apoyó su osito de peluche sobre el pecho de Alejandro, y luego se tumbó ella misma, con la mejilla contra el hombro del empresario. El gesto duró exactamente 7 segundos, el tiempo que tardó el monitor cardíaco en emitir un pitido. No fue un pitido fuerte, sino un hilo electrónico que asustó más que un grito. La enfermera jefe soltó la bandeja metálica. El doctor Padilla se giró con la boca abierta. Rosa atravesó la puerta para descubrir a su hija sobre el paciente y lanzó un gemido, pero antes de que pudiera arrancarla de allí, el monitor lanzó un segundo pitido y un tercero, y luego un ritmo constante. La ciencia aún no sabe explicar del todo qué ocurrió en esa habitación. La hipótesis más aceptada es que la hemorragia cerebral había provocado un coma profundo con una presión intracraneal tan elevada que los equipos de monitoreo externo dejaron de registrar actividad eléctrica. Los médicos lo llaman ventana de silencio cortical. En ese estado, el cerebro no está completamente muerto, sino suspendido en una especie de penumbra electroquímica. El estímulo sensorial adecuado, una presión suave sobre el esternón, el calor de otro cuerpo, el sonido de una respiración infantil, puede, en casos documentados, reactivar el tronco encefálico. Pero en la historia clínica de Alejandro Montemayor no consta ninguna explicación. Solo consta que una niña de 4 años, sin saberlo, aplicó el único tratamiento que la neurología de vanguardia apenas empieza a investigar: contacto piel con piel, presión torácica ligera, frecuencia cardíaca sincronizada. El milagro, si queremos llamarlo así, duró menos de 1 minuto. Sus consecuencias durarían el resto de sus vidas. Alejandro abrió los ojos. No entendía dónde estaba. Lo primero que vio fue un techo blanco y la cara de una niña que le sonreía. Lo segundo fue el rostro pálido de su sobrino Felipe, que acababa de entrar en la habitación y cuya expresión pasó de la incredulidad al pánico en el tiempo que tardó un abogado en marcar su número. «Tío, gracias a Dios», dijo Felipe con una voz que sonaba a puerta mal engrasada. Pero Alejandro, todavía con la mente envuelta en niebla, solo apretó la mano de Lucía y preguntó: «¿Quién es esta pequeña?» Rosa, temblando, explicó que era su hija, que lo sentía muchísimo, que la niña se había escapado. El empresario no respondió de inmediato. Miró el osito de peluche, miró a la niña que lo había devuelto del umbral y por primera vez en 40 años, el alacrán sintió algo que no podía comprar ni aplastar en una negociación: gratitud. Una gratitud tan salvaje y repentina que le humedeció los ojos. Felipe comprendió el peligro antes que nadie. Salió al pasillo. Pidió a su asistente que convocara una junta extraordinaria del Consejo de Administración para la mañana siguiente y ordenó a los abogados que prepararan un recurso de incapacidad temporal. El argumento era sencillo. Un hombre que acababa de sufrir una hemorragia masiva no estaba en condiciones de tomar decisiones ejecutivas. El sobrino se movió con la velocidad de quien ha estado esperando ese momento durante años, pero ignoraba un detalle. Alejandro Montemayor, incluso desde una cama de hospital, seguía siendo el hombre que había construido un imperio desde cero. A las pocas horas de despertar, pidió su teléfono móvil, llamó a su notario personal, el licenciado Héctor Téllez, y le dictó una instrucción que Téllez anotó con mano temblorosa: «Quiero un testamento vital y uno sucesorio, y quiero que la beneficiaria principal sea la hija de la señora que limpia este hospital». El notario llegó al Hospital Ángeles a las 10 de la noche. La escena parecía sacada de una película. 2 guardias de seguridad bloqueaban la puerta de la habitación. Felipe vociferaba en el pasillo y un equipo médico monitoreaba cada signo vital. Dentro, Alejandro sostenía a Lucía en su regazo mientras Rosa, sentada en una silla de plástico, no sabía si llorar de miedo o de alegría. Téllez tomó declaración a los testigos, incluido el doctor Padilla, que certificó por escrito que el paciente se encontraba orientado y competente para testar.
El documento se redactó en 37 minutos. En él, Alejandro Montemayor instituía un fideicomiso irrevocable con Lucía como única heredera legal, designaba a Rosa como administradora de su fundación filantrópica y excluía expresamente a Felipe de cualquier cargo directivo. El alacrán había vuelto y su primer movimiento fue el más inesperado de su carrera empresarial. La noticia explotó a la mañana siguiente. Los periódicos económicos hablaban de la purga en Grupo Montemayor. Los programas matutinos entrevistaban a cualquiera que tuviera algo que decir sobre el milagro de la niña y el oso de peluche. Rosa, que jamás había concedido una entrevista, se convirtió en el nombre más buscado de México. Y Felipe comprendió que su estrategia se había desmoronado en menos de 24 horas. Pero este no es el final de la lucha, sino el principio de una guerra jurídica que revelaría secretos familiares enterrados durante décadas, porque mientras la prensa celebraba la historia como un cuento de hadas, en el sótano del hospital alguien filtró un expediente médico que cambiaría todo. El expediente filtró información que nadie debería haber visto. Estaba fechado el 12 de noviembre, 2 días antes del colapso de Alejandro, y contenía un análisis toxicológico con un resultado alarmante: rastros de benzodiazepinas en sangre. El compuesto no aparecía en los medicamentos prescritos a Alejandro. La dosis detectada era baja, casi indetectable, pero suficiente para alterar la coagulación en un paciente con hipertensión no controlada. Alguien había estado administrando una sustancia al empresario antes del derrame cerebral. La filtración llevaba una nota manuscrita escaneada. Pregunten al sobrino por qué visitó la cocina de la mansión a las 3 de la mañana. El periódico Reforma publicó la noticia en primera plana con un titular demoledor: sospechas de envenenamiento en el Imperio Montemayor. La Procuraduría de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación. Felipe Montemayor pasó de heredero ambicioso a principal sospechoso de tentativa de homicidio en el plazo de 1 hora. Pero la guerra no se libró solo en los tribunales. Felipe contrató al bufete de abogados penalistas más agresivo del país y lanzó una contraofensiva en 3 frentes. El primero: impugnar el testamento alegando que Alejandro Montemayor sufría un trastorno delirante postraumático y que la escena del hospital había sido manipulada por Rosa para obtener beneficios económicos. El segundo: solicitar una auditoría fiscal a la fundación que Rosa iba a administrar, insinuando que la empleada de limpieza no tenía capacidad para manejar un patrimonio filantrópico de 800 millones de pesos. El tercero: difundir en redes sociales una campaña anónima que cuestionaba la milagrosa recuperación, sugiriendo que todo era un montaje. Los titulares se multiplicaban. La criada que se hizo millonaria, conozca la verdad detrás del montaje. La opinión pública se dividió. Unos veneraban a Rosa como símbolo de justicia divina. Otros sospechaban que la historia era demasiado perfecta para ser real. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era el secreto que Rosa había guardado durante 4 años. Rosa Hernández no era solo una empleada de limpieza. Había sido estudiante de enfermería en el Instituto Politécnico Nacional. Había cursado 3 semestres con calificaciones sobresalientes antes de que una enfermedad de su madre, la abuela de Lucía, devorara sus ahorros y la obligara a abandonar la carrera a los 21 años. Aquella noche, cuando entró a la habitación y vio a su hija sobre el pecho del paciente, activó un resorte que llevaba dormido media década. Mientras todos gritaban, ella colocó instintivamente las manos bajo la nuca de Alejandro y lo giró con suavidad hacia el costado izquierdo, liberando la vía aérea. Luego presionó con 2 dedos sobre el punto del nervio vago en la base del cráneo, una maniobra poco conocida que había aprendido en un seminario de neurología y que podía estimular el tronco encefálico en estados de coma superficial. No fue solo Lucía la que devolvió al empresario. Fue Rosa, con el conocimiento que había ocultado bajo un uniforme de limpieza, quien completó el acto. Lo sabía el doctor Padilla, que la había observado en silencio y había anotado en el historial clínico. Maniobra de reactivación vagal aplicada por familiar de la niña. Resultados positivos inmediatos.
Lo sabía el notario Téllez, a quien Padilla se lo confió en privado. Lo sabía Alejandro, porque el notario se lo había contado esa misma noche. Por eso no la nombró solo heredera honoraria, sino administradora de su fundación con plenos poderes ejecutivos, con una cláusula que le otorgaba un seguro de protección jurídica pagado de por vida. El contraataque de Felipe se topó con este muro de silencio, pero el sobrino no se rindió. Localizó a un antiguo compañero de Rosa en la facultad, un hombre llamado Marco Uribe, que aceptó declarar bajo cuerda que Rosa había abandonado la carrera por inestabilidad emocional, insinuando que podría tener antecedentes psiquiátricos. La maniobra era sucia, pero efectiva a corto plazo. Un juez de distrito concedió una medida cautelar para retrasar la ejecución del fideicomiso mientras se investigaban los antecedentes de la beneficiaria. Rosa se vio obligada a presentar expedientes académicos, diplomas y evaluaciones psicológicas para probar que era apta. En ese proceso se reveló su formación como enfermera, noticia que la prensa convirtió en un nuevo giro. La criada que salvó al magnate era una enfermera oculta. La narrativa cambió de cuento de hadas a historia de redención profesional. La opinión pública viró otra vez, ahora a favor de Rosa. Pero el verdadero terremoto llegó cuando la investigación judicial dio con algo que Felipe ni siquiera sospechaba. El análisis toxicológico completo, ordenado por la Procuraduría, reveló que las benzodiazepinas provenían de un lote de medicamentos retirados del mercado en 2019 por contaminación bacteriana. Ese lote había sido adquirido en una subasta judicial por una empresa fachada registrada en Panamá. La cuenta bancaria que pagó la compra estaba vinculada a un fideicomiso controlado por Felipe Montemayor. La Fiscalía encontró además correos electrónicos entre el sobrino y un intermediario farmacéutico con frases como «la dosis baja es indetectable» y los síntomas parecerán un accidente cerebrovascular espontáneo. Alejandro leyó esos correos desde la cama del hospital. Su rostro no mostró ira, mostró el gesto frío del ajedrecista que acaba de anticipar 12 movimientos. Esa misma tarde dictó su segunda instrucción al notario. Incluya una cláusula que desherede formalmente a Felipe por causa de indignidad y anexe copia certificada de los correos para el juzgado de lo familiar. Quiero que lo lean en audiencia pública. El pasillo del hospital se convirtió en un campo de batalla jurídica. Abogados de ambos bandos se enfrentaban a gritos, mientras el personal médico intentaba mantener la calma. Lucía, ajena al huracán, dibujaba en un bloc de notas con lápices de colores que le había regalado la enfermera jefe. Rosa, en cambio, sintió el vértigo de quien pasa del anonimato a figurar en todas las portadas en menos de una semana. Recibía amenazas anónimas, ofertas de exclusividad de revistas del corazón y cartas de madres que le agradecían haber restaurado su fe. Pero la guerra no había terminado. La fianza de Felipe se fijó en 7 millones de pesos y el juez dictó prisión preventiva justificada por riesgo de fuga. El equipo legal de Alejandro apretó el cerco con la revelación de una grabación de audio en la que Felipe se jactaba de que el viejo no pasaría de diciembre. La grabación la había hecho una exempleada doméstica que había trabajado en la casa del sobrino y que decidió hablar tras ver la imagen de Lucía en televisión abrazando al empresario. La marea se volvió definitivamente contra Felipe. Pero lo que transformó este caso de disputa familiar en un precedente judicial fue la decisión final de Alejandro Montemayor, porque el empresario, que nunca había creído en casualidades, entendió que la cadena de decisiones pequeñas, Rosa dejando la carrera para cuidar a su madre, la guardería cerrando aquel día, Lucía soltando la mano en el pasillo, lo había llevado a ese instante. Y decidió pagarlo de la única manera que sabía, con una reestructuración total de su imperio. Anunció públicamente que la Fundación Montemayor no sería una entidad filantrópica menor, sino que recibiría el 60% de sus activos líquidos, con Rosa como directora vitalicia. El 40% restante quedaba en el fideicomiso para Lucía, asegurando que la niña recibiría una educación de élite, atención médica de por vida y un hogar permanente. Rosa, al enterarse, se negó 3 veces. Alejandro la visitó personalmente en su modesta casa de Iztapalapa
Subió 4 pisos de escaleras sin ascensor y le dijo: «Usted me enseñó que la competencia no usa uniforme. Ahora enséñeme a usar el dinero». Rosa aceptó. Al día siguiente, la prensa publicó una fotografía de ambos, con Lucía en medio a las puertas del hospital. El pie de foto decía: «La nueva familia Montemayor». Pero lo que nadie fotografió fue el momento en que Felipe, esposado y con chaleco antibalas, se cruzó con su tío en el pasillo del juzgado y solo atinó a bajar la cabeza. La guerra había terminado, el imperio había cambiado de manos, y en el centro de todo, una niña de 4 años seguía dibujando ositos de peluche. El juicio contra Felipe Montemayor duró 11 semanas. La sala estaba abarrotada cada día. Los correos electrónicos, la grabación de audio, el rastro de la cuenta en Panamá y el testimonio de la exempleada doméstica construyeron un caso que ni el mejor abogado penalista podía desmontar. Felipe intentó una última estrategia. Alegó que su tío lo había manipulado desde la infancia, que la presión por heredar un imperio lo había quebrado. Lloró en el estrado. Pero el juez no vio a una víctima, sino a un hombre que había intentado asesinar a su propio familiar con la frialdad de quien pide un café. La sentencia fue de 22 años por tentativa de homicidio agravado, administración de sustancias tóxicas y falsedad documental. La defensa recurrió, pero el Tribunal de Apelación confirmó el fallo en solo 3 días, un tiempo récord para el sistema judicial mexicano. Felipe Montemayor desapareció tras las rejas del reclusorio norte. Su nombre fue borrado de la página web de Grupo Montemayor antes de que acabara el mes. Mientras la justicia seguía su curso, Rosa tomó posesión de su nuevo cargo con la determinación de quien ha aprendido que el conocimiento no necesita títulos para ser válido. Su primera decisión como directora de la Fundación Montemayor fue crear un programa de becas para estudiantes de enfermería que hubieran abandonado la carrera por motivos económicos. Lo llamó Programa Lucía, por su hija, y en el primer año recibió más de 3.000 solicitudes. Contrató a Harold, el viejo paramédico jubilado de Coyoacán, que durante años había enseñado primeros auxilios gratis en albergues, como asesor honorario. Localizó a cada uno de los profesores que le habían dado clase en el Politécnico y les ofreció fondos para equipar laboratorios. La fundación pasó de ser una entidad de papel a un motor de cambio social en menos de 6 meses. Los mismos periódicos que la habían llamado la criada que se hizo millonaria, ahora la entrevistaban como la enfermera que revolucionó la filantropía en México. Rosa nunca corrigió a nadie, simplemente hacía su trabajo. Alejandro Montemayor, por su parte, no volvió a ser el mismo. El derrame le había dejado una leve dificultad para caminar y una lentitud en el habla que irritaba a sus antiguos rivales. Pero él descubrió algo inesperado en esa pausa forzosa, el placer de no tener que ganar siempre. Vendió su mansión de Las Lomas y se mudó a un departamento amplio pero discreto cerca del Parque México, donde podía ir a desayunar churros con Lucía los domingos. La niña lo llamaba Abuelo Ale, un título que él jamás había esperado recibir y que le producía una emoción que no sabía nombrar. Le compró un caballo, le enseñó a jugar ajedrez, le construyó una biblioteca infantil con más de 2.000 libros. Un periodista le preguntó si sentía que su vida había cambiado para mejor tras el incidente. Alejandro respondió: «Perdí la velocidad, pero encontré el significado». El detalle que nadie esperaba llegó exactamente un año después. La Fundación Montemayor organizaba una gala benéfica en el Museo Soumaya, la primera aparición pública de Rosa como directora. El evento reunió a políticos, empresarios y celebridades. En medio de la cena, una mujer de 60 años se acercó a Rosa y le entregó un sobre. Era Irene, la antigua supervisora del albergue, donde Rosa y Lucía habían vivido durante 3 meses, justo después de que la enfermedad de su madre la dejara sin ahorros y sin trabajo. Irene le reveló algo que Rosa no había contado jamás. Aquella noche en el hospital, cuando Lucía se soltó de su mano, Rosa no estaba encerando el suelo. Estaba arrodillada en el pasillo, rezando. No rezaba por el paciente que acababan de declarar muerto. Rezaba por su hija, porque no sabía cómo pagar el alquiler del mes siguiente y temía que los servicios sociales se llevaran a Lucía si volvían a quedarse sin hogar.
Rosa había guardado ese miedo en una caja hermética, incluso cuando Alejandro le ofreció el mundo. Irene la abrazó y le dijo: «Nunca dejaste de luchar, ni siquiera cuando nadie te veía». Esa revelación cambió el significado de toda la historia, porque el milagro no había sido solo que una niña devolviera a un multimillonario de la muerte. El milagro fue que una madre, en su momento más oscuro, crió a una hija capaz de abrazar a un desconocido porque había aprendido que el amor no necesita permiso. Lucía no entró a la habitación por rebeldía, entró porque su madre le había enseñado que cuando alguien está solo hay que acompañarlo. Y esa lección, impartida sin recursos pero con integridad absoluta, fue la que detonó todos los demás acontecimientos: la recuperación, la caída de Felipe, la transformación de Rosa y la redención de Alejandro. Los últimos 3 años han sido de una normalidad extraordinaria. Rosa dirige la fundación desde una oficina a la que lleva a Lucía cada tarde después del colegio. La niña, ahora con 7 años, sigue dibujando ositos de peluche en los márgenes de los informes financieros. Alejandro asiste a las juntas del consejo, pero se ha retirado de la operación diaria de la empresa. Felipe cumple su condena sin acceso a beneficios penitenciarios. La familia Montemayor, esa que nadie vio venir, se ha consolidado como una de las instituciones filantrópicas más influyentes del país, con programas que van desde becas educativas hasta clínicas móviles en zonas rurales. Un reportaje reciente del Financial Times calculó que el patrimonio gestionado por Rosa supera los $1.000 millones y que su modelo de gobierno corporativo es estudiado en escuelas de negocios. Ella sigue viviendo en la misma casa de Iztapalapa, aunque ahora tiene ascensor. «El dinero no cambia a las personas», dijo en una entrevista, «solo amplifica lo que ya eran». Y lo que ella ya era, mucho antes de aquella noche en el Hospital Ángeles del Pedregal, era una mujer que nunca se rindió. Lo que Lucía ya era, y sigue siendo, es una niña que cree que un oso de peluche puede despertar a un gigante. Y quizás, solo quizás, tenga razón. Hook in Bethany, Part 6, Reference Only. La sentencia fue de 22 años. Felipe Montemayor escuchó el fallo con la mirada vacía, las esposas apretándole las muñecas. El juez leyó los delitos: tentativa de homicidio agravado, administración de sustancias tóxicas, falsedad documental. La sala estalló en murmullos. Los abogados anunciaron un recurso, pero lo retiraron a las pocas horas. No había defensa posible. El sobrino que había soñado con un imperio desapareció tras las puertas del reclusorio norte, y su nombre fue borrado del directorio de Grupo Montemayor antes de que terminara la semana. La justicia había sido más rápida que el veneno, pero las consecuencias reales no se medían en años de prisión, sino en las vidas que estaban a punto de transformarse para siempre. Rosa tardó 3 días en aceptar que la fundación era suya. Recorrió los pasillos de la nueva oficina, tocó los expedientes, leyó los balances financieros y luego tomó 3 decisiones. La primera, crear el programa Lucía, un fondo de becas para estudiantes de enfermería que hubieran abandonado la carrera por motivos económicos. En su primer año recibió 4.200 solicitudes. La segunda, contratar a Harold, el viejo paramédico jubilado de Coyoacán, que durante décadas había enseñado reanimación en albergues sin cobrar un solo peso. La tercera, visitar personalmente cada una de las clínicas rurales que la fundación iba a equipar, asegurándose de que el dinero llegara donde tenía que llegar. Los periódicos que la habían llamado la criada millonaria ahora escribían editoriales sobre la nueva filantropía mexicana. Rosa no leyó ninguno, no tenía tiempo. Alejandro Montemayor nunca volvió a dirigir una junta ejecutiva. Vendió la mansión de Las Lomas y se mudó a un departamento con vistas al Parque México, donde los domingos desayunaba churros con Lucía. La niña lo llamaba Abuelo Ale, y él había descubierto que ese título valía más que todas las minas de plata de Zacatecas. Le regaló un caballo, le enseñó a mover las piezas en un tablero de ajedrez, construyó una biblioteca infantil con más de 2.000 libros. Un periodista le preguntó qué había aprendido de todo aquello. Alejandro respondió sin pestañear que se puede ganar sin aplastar a nadie. El alacrán había mudado la piel, y entonces llegó el detalle que nadie había contado.
Un año después, durante la primera gala de la fundación, una mujer de 63 años se acercó a Rosa. Era Irene, la supervisora del albergue donde Rosa y Lucía habían vivido durante los meses más oscuros, cuando la enfermedad de la abuela las dejó sin ahorros y sin techo. Irene le entregó un sobre con una fotografía. Rosa, arrodillada en un pasillo del hospital, rezando. No rezaba por el paciente moribundo. Rezaba porque no sabía cómo pagar el alquiler y temía que los servicios sociales le quitaran a su hija. Era el miedo con el que había vivido cada día, silenciado bajo el uniforme de limpieza. Irene la abrazó y le dijo: «Nunca dejaste de luchar, ni siquiera cuando nadie te veía». Esa revelación cambió el significado de todo, porque Lucía no entró a la habitación del hospital por casualidad. Entró porque su madre le había enseñado, incluso en la miseria, que cuando alguien está solo hay que acompañarlo. Esa lección, transmitida sin palabras, fue el verdadero detonante. La recuperación de Alejandro, la caída de Felipe, la transformación de una fortuna en una herramienta de cambio. Hoy, 3 años después, la Fundación Montemayor gestiona un patrimonio de 1.100 millones de dólares y ha construido 12 clínicas rurales, otorgado 2.000 becas universitarias y financiado investigaciones neurológicas que estudian precisamente lo que ocurrió aquella noche, la capacidad del contacto humano para reactivar un cerebro silenciado. Rosa sigue viviendo en Iztapalapa, en la misma casa de 4 pisos sin ascensor, aunque ahora tiene las paredes llenas de dibujos de ositos de peluche. Lucía, con 7 años, lee libros de medicina infantil y dice que quiere ser doctora. Alejandro la escucha, sonríe y le promete que él pagará la matrícula. En el jardín trasero de la fundación plantaron un árbol de aguacate el día que Felipe fue sentenciado. Las raíces ya levantan el pavimento, y eso en el fondo es lo más parecido a un milagro. Cuando el poder cambia de manos, el suelo se agrieta para que crezca algo nuevo, porque esta historia no trata de una herencia, tampoco de un milagro médico aunque ocurriera. Trata de una cadena invisible de decisiones pequeñas que nadie aplaudió. La madre de Rosa que enfermó y la obligó a abandonar la carrera. La guardería que cerró aquella noche. Irene que dejó la puerta del albergue sin llave en las madrugadas frías. El viejo paramédico Harold que enseñó la maniobra vagal en un seminario gratuito que Rosa nunca olvidó. Cada uno de esos actos anónimos llegó a esa habitación del Hospital Ángeles del Pedregal, se posó sobre el pecho de un empresario dado por muerto y encendió un latido. Nunca sabremos cuántas veces la bondad ha cambiado un destino sin que nadie lo documente. Pero esta vez sí lo sabemos. Esta vez tenemos la fotografía de una niña con un oso de peluche, el testimonio de un notario que lloró al redactar la cláusula y un árbol de aguacate que levanta el pavimento en Iztapalapa. La próxima vez que alguien le diga que un solo gesto no puede cambiarlo todo, recuerde a Lucía, recuerde a Rosa. Recuerde que la competencia no entiende de uniformes y que el valor nunca necesita permiso. Si esta historia le ha devuelto un poco de fe, compártala con alguien que la necesite. Suscríbase a este canal para más relatos donde la vida supera a la ficción. Y no olvide nunca